Hola a todos y bienvenidos a Literatura Asombrosa. Hoy tenemos el privilegio de adentrarnos en un libro fascinante y profundo, Meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg. En este análisis, exploraremos cómo la mente, la conciencia y la realidad se entrelazan en una técnica de meditación que nos lleva a la autoobservación y a la comprensión del ser en su totalidad. Si este contenido te resulta tan interesante como a mí, no olvides compartir este video con un amigo que también quiera descubrir nuevas perspectivas sobre la mente y la meditación. Además, únete a nuestra comunidad en Telegram para seguir conversando sobre estos temas. También cuéntanos tu experiencia con este tipo de meditaciones. Deja un comentario aquí abajo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante viaje al interior del ser. Capítulo 1. Niveles de algoritmización. Los niveles de algoritmización en este contexto se refieren a cómo el cerebro humano organiza, procesa e integra la información de manera creciente y jerárquica a lo largo de su desarrollo. El cerebro actúa como un sistema que busca constantemente el equilibrio mediante la creación de patrones, algoritmos, que permiten integrar información previa y nueva de forma coherente. La homeostasis mental, o los estados de equilibrio mental, son alcanzados cuando se logran estos patrones o algoritmos, que son capaces de unificar la información disponible. Estos patrones pueden variar en complejidad y profundidad dependiendo del nivel de información que incorporen. A medida que aumenta la cantidad y complejidad de la información, el cerebro debe desarrollar nuevos algoritmos más potentes para seguir integrando y manteniendo el equilibrio. El concepto de autoalusión se refiere a la capacidad de un patrón algorítmico de incluir toda la información cerebral disponible en un momento dado, permitiendo un estado de integración plena. Cuanto más estable sea el algoritmo, más duradero será el estado de equilibrio, pero si la información supera un umbral determinado, el algoritmo puede desestabilizarse y forzar la creación de un nuevo nivel de integración. El crecimiento del ser humano se plantea como un proceso de búsqueda de niveles de integración cada vez mayores, avanzando hacia la unidad, donde el sistema alcanza una mayor unificación. La meditación autoalusiva se presenta como una técnica que podría fomentar este crecimiento natural, al permitir al cerebro desarrollar algoritmos y estados de mayor integración y equilibrio sin la necesidad de estímulos artificiales o disruptivos, como las drogas. Los niveles de algoritmización describen cómo el cerebro humano organiza información de forma progresiva y compleja, creando patrones o algoritmos que permiten el equilibrio mental y el crecimiento hacia un estado de mayor unificación y conciencia. El acercamiento a la realidad. El acercamiento a la realidad se refiere al proceso por el cual la conciencia humana progresa hacia un estado de unificación total, superando la fragmentación que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Este concepto se basa en la idea de que el cerebro humano tiene la capacidad de crear patrones neuronales que incluyen una gran cantidad de información, así como campos neuronales con mayor sinergia, es decir, una mayor coherencia y conexión. Ambos procesos permiten que el cerebro se unifique y se acerque a la experiencia de la realidad. La teoría sinérgica sostiene que el cerebro no solo procesa información interna, sino que también puede interactuar con la estructura fundamental del espacio-tiempo, denominada lattice o matriz, modificando esta estructura y unificándose con el resto del universo. A medida que el campo neuronal del cerebro aumenta en sinergia, esta unificación se intensifica, permitiendo que la conciencia acceda a niveles más profundos de la realidad. La realidad, en este contexto, se entiende como la unidad total de la existencia, la base fundamental que subyace a todas las experiencias. A medida que el cerebro y la conciencia logran integrar más información y alcanzar un mayor grado de sinergia, se aproximan a esta unidad. Sin embargo, este acercamiento no es un proceso puramente intelectual o teórico, sino una expansión de la conciencia, donde la persona experimenta una mayor identificación con aspectos globales de la existencia, dejando atrás las identificaciones limitadas con el cuerpo, la mente o las emociones. Técnicas como el Mahamudra en el budismo buscan justamente esta experiencia de la realidad. La práctica consiste en desvincularse de los contenidos específicos de la mente, como pensamientos o emociones, y en lugar de ello, centrarse en el espejo puro de la mente, es decir, el origen inalterado de toda experiencia. Este espejo es comparable al campo cuántico o la matriz del espacio según la teoría sinérgica, donde la experiencia misma surge de la interacción entre esta matriz y el campo neuronal.
El acercamiento a la realidad es el proceso mediante el cual la conciencia humana, a través del desarrollo neuronal y la integración de información, se unifica progresivamente con el origen y la esencia de todo lo que existe. Este acercamiento no es solo una comprensión intelectual, sino una experiencia vivida que permite que la persona trascienda las limitaciones relativas del mundo material y acceda a la unidad absoluta. La experiencia autoalusiva. La experiencia autoalusiva es el proceso de observar la totalidad de uno mismo en el momento presente, de manera continua y progresiva. No es una vivencia pasiva, sino que implica un proceso activo de autopercepción constante, donde el individuo se observa a sí mismo y la información sobre esa observación se vuelve a integrar en el sistema de conciencia. A medida que este proceso avanza, el sistema cerebral debe reorganizarse y generar nuevos patrones o algoritmos para seguir integrando la información. Cuando se alcanza un límite en la capacidad de integrar información, el sistema cerebral debe evolucionar, adquirir nueva información y crear un nuevo algoritmo que permita continuar la autoalusión. Esto implica un crecimiento continuo de la conciencia, que se expande y unifica, impulsada por la misma energía que guía el proceso evolutivo. Es por esto que la experiencia autoalusiva se describe como estática y llena de gracia, más allá de ser solo ecuánime o pasiva. Desde un punto de vista fisiológico, la experiencia autoalusiva se puede explicar como una interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico. A medida que el cerebro incrementa la sinergia o coherencia de su campo neuronal, se vuelve capaz de interactuar con niveles más profundos de la estructura fundamental del espacio-tiempo, lo que en tradiciones espirituales se ha descrito como experiencias de nirvana, falla o conciencia pura. La experiencia autoalusiva puede surgir en diferentes localizaciones dentro de la interacción de campos neuronales, como en el interior del campo neuronal, en el borde de esta interacción, o directamente en el campo cuántico. Dependiendo de la localización, la experiencia puede ser corpórea, vinculada al cuerpo y la experiencia cotidiana, o extracorpórea, donde el individuo se experimenta más allá de los límites físicos. El proceso de autoalusión sin límite continúa hasta que el sistema alcanza un punto en el que no puede encontrar un nuevo algoritmo que lo sostenga. En este caso, la persona puede dejar de ser un observador separado de la experiencia y comenzar a identificarse directamente con ella. Cuando esto ocurre en zonas de alta sinergia, la experiencia se describe como un éxtasis espiritual. La meditación autoalusiva es una técnica profundamente activa, que no requiere del aislamiento o del silencio, y que permite al individuo participar en el mundo sin estar identificado con él. El meditador autoalusivo trasciende la identificación con el mundo y se acerca más a la realidad o el observador, una entidad que siempre está presente y que atestigua todo lo que ocurre en la mente. A diferencia de las observaciones críticas o analíticas que pueden surgir desde una parte internalizada de la personalidad, como el super-yo freudiano, la autoalusión es directa y no está mediada por juicios culturales o mentales. El observador en este contexto no es una construcción mental o un nivel de la mente, sino el testigo constante y guía del proceso, presente en todo momento. La experiencia autoalusiva es un proceso dinámico y continuo de autopercepción que conduce a un mayor nivel de conciencia y unificación con la realidad, alejándose de las identificaciones temporales y finitas con el cuerpo o la mente. La meditación autoalusiva, por tanto, es una técnica natural y profundamente activa que lleva al individuo hacia una comprensión directa y vivida de la realidad más allá de las limitaciones del mundo material. Capítulo 2. La mente compartida. El concepto de mente compartida sugiere que la mente humana no es un fenómeno aislado o privado, sino que está interconectada con otras mentes a través de un campo cuántico compartido. En lugar de ser completamente individual, los pensamientos y estados de conciencia de una persona pueden influir y ser influenciados directamente por otros. Esto se debe a que la mente forma parte de la misma estructura subyacente de interacción de campos neuronales que generan nuestras experiencias sensoriales. Según esta idea, los contenidos de la mente están inscritos en una matriz cuántica que es común a todos los seres. Por lo tanto, cuando una persona alcanza un estado avanzado de autoalusión, el proceso de observarse a uno mismo en el presente, es inevitable que perciba elementos de otras mentes con las que mantiene algún tipo de relación. A medida que este proceso avanza, el ego personal se disuelve parcialmente, no desapareciendo la individualidad, sino expandiéndola,
lo que acerca al individuo a una mayor conexión con la unidad. En este contexto, la unidad es el estado en el cual todas las mentes y conciencias se interrelacionan en una totalidad inseparable. La meditación autoalusiva permite a la persona acercarse a esta unidad, no como una fusión completa o pérdida de la identidad, sino como una aceptación de la conexión esencial entre todos los seres. La experiencia de la mente compartida es, entonces, una experiencia en la que el individuo comprende que su mente no es un dominio privado, sino una manifestación de la mente colectiva que surge de un campo cuántico compartido. Uno de los puntos clave de esta experiencia es la aceptación. En la meditación autoalusiva, es esencial aceptar cualquier contenido mental que surja, sin importar si parece provenir de uno mismo o de otra persona. Este acto de aceptación es crucial para lograr la integración de la información en un algoritmo inclusivo. Si la mente rechaza ciertos contenidos y solo acepta otros, el proceso de algoritmización será incompleto, lo que dificultará el progreso hacia la autoalusión, en última instancia, hacia la realidad. La aceptación no significa conformismo ni identificación con lo que se acepta. Más bien, es un medio para trascender y transformar esos contenidos. La meta final de la autoalusión es alcanzar el ser, un estado en el que el individuo puede incluir y observar todo, pero sin identificarse con nada en particular. Este ser no puede ser abarcado por ningún esquema mental o análisis, ya que es la esencia fundamental de la existencia, siempre presente. Sri Aurobindo lo ilustra con una metáfora, comparando la realidad con un cielo despejado por el que los pensamientos, como pájaros, pasan sin dejar rastro ni contaminar el espacio. La autoalusión requiere esta apertura, permitiendo que los pensamientos y experiencias fluyan sin que la mente se identifique con ellos ni se bloquee por ellos. La finalidad es mantener esa pureza de observación y conexión con la realidad, sin ser perturbado por los contenidos pasajeros de la mente. La mente compartida describe un estado en el cual la mente individual está interconectada con otras mentes a través de un campo cuántico común. La autoalusión, como técnica de meditación, permite a las personas experimentar esta conexión y avanzar hacia la realidad última, aceptando todos los contenidos de la mente y trascendiendo el ego personal para expandirse hacia la unidad. Capítulo 3. La realidad. La realidad, tal como se describe en este concepto, es un estado de existencia pura y absoluta donde no hay separación entre el ser, el mundo y todo lo que lo compone. En este estado no hay cuerpo, mente, ni pensamientos individuales que perturben la experiencia. Solo hay paz, unidad y una esencia vital que lo abarca todo. Es un estado de unificación total, donde todo lo que existe vibra con una energía vital que genera amor y que forma parte de un mismo ser, del cual uno mismo es parte. En este estado, se comprende que no hay distinción entre el creador y la creación, pues ambos son uno. El arribo a la realidad es una experiencia inconfundible, sin lugar a dudas ni preguntas analíticas. No requiere ningún tipo de análisis o cuestionamiento, porque simplemente se es. No se puede localizar ni en el tiempo ni en el espacio, pero está allí, más allá de cualquier definición o limitación. Aunque en este estado todo está unificado, la existencia misma va más allá de la unidad. Se experimenta la realidad como algo más profundo que la mera idea de unidad, aunque esta unidad también está presente en ella. La realidad es simplemente existir en su forma más pura, sin fragmentaciones, distinciones o límites. A pesar de su carácter trascendental, la realidad también es totalmente natural. No es algo fuera de lo común o lejano, sino que está inherentemente presente en todo momento, aunque simultáneamente es algo profundamente asombroso. En este estado, no hay inconsciencia, materia sólida ni separación entre objetos o personas. Todo es parte del mismo ser, que es uno, pero que no es una entidad amorfa. Es un ser que existe en perfecto equilibrio, paz y amor, más allá del pensamiento o la percepción convencional. La realidad es la experiencia última de la existencia pura, un estado de completa unidad y amor, donde el individuo y todo lo que lo rodea se perciben como partes inseparables del mismo ser. Es un estado que trasciende la dualidad, el pensamiento y la separación, manifestándose en una experiencia de paz y equilibrio total. Capítulo 4. Fortalecimiento de la atención. Anapana.
El fortalecimiento de la atención es fundamental para la práctica de la meditación autoalusiva, y una de las técnicas más efectivas para lograrlo es Anapana, una práctica budista que consiste en enfocar la atención en la respiración. El propósito es entrenar la mente para que se mantenga en un estado de observación continua, sin distracciones, lo cual facilita la experiencia de la autoalusión, la observación de uno mismo en el momento presente. En Anapana, el foco de atención se dirige al acto de respirar, observando el flujo natural del aire mientras entra y sale de los pulmones, sin intentar controlarlo. La práctica comienza en un entorno tranquilo, con el meditador sentado de forma cómoda, los ojos cerrados, y prestando atención a detalles como la sensación del aire en la nariz, el movimiento de los pulmones, y los cambios de temperatura durante la respiración. El objetivo inicial es mantener la atención en el proceso respiratorio durante 20 minutos, evitando cualquier desviación mental. Este ejercicio se debe realizar varias veces al día, aumentando gradualmente el tiempo de práctica. Una vez que se logra mantener la atención de forma constante en la respiración, se puede extender la práctica a actividades cotidianas, manteniendo la atención incluso con los ojos abiertos y en situaciones diarias. Además de la respiración, se recomienda observar el cuerpo mientras se realizan actividades como caminar, sentarse, estar de pie o acostarse. El objetivo es desarrollar una conciencia plena del cuerpo y sus movimientos, lo cual facilita el paso hacia la meditación autoalusiva. Otro ejercicio útil es la observación de objetos. El practicante presta atención a la forma, color, textura y otros detalles de los objetos a su alrededor, sin juzgarlos ni analizarlos. Este ejercicio fomenta una percepción directa y fresca de la realidad, sin la interferencia del análisis intelectual. En resumen, el fortalecimiento de la atención mediante Anapana y otros ejercicios de observación constante es un paso clave para activar la meditación autoalusiva. La atención plena no solo se limita a los momentos de práctica meditativa, sino que se extiende a la vida cotidiana, manteniendo al practicante en un estado de observación continua y sin distracciones. Capítulo 5. Observación del cuerpo. Vipassana. La técnica de meditación vipassana es una práctica budista que se enfoca en la observación del cuerpo con el objetivo de desarrollar una atención profunda y una comprensión clara de las sensaciones físicas. Es una continuación de la práctica de Anapana, que fortalece la atención mediante la observación de la respiración. Una vez que el practicante ha logrado mantener la atención de forma constante durante al menos 20 minutos, puede comenzar a practicar Vipassana. Vipassana se centra en observar y sentir el cuerpo en su totalidad, comenzando por partes individuales hasta llegar a percibirlo como una unidad completa. El practicante se sienta en un lugar tranquilo, como en la práctica de Anapana, y cierra los ojos. Primero se concentra en la respiración para establecer una base de atención plena. Luego, la atención se dirige hacia la parte superior de la cabeza, vértex, y desde ahí, el practicante va recorriendo lentamente cada parte del cuerpo: la cabeza, el rostro, el cuello, los brazos, el torso, hasta los pies, sin dejar ninguna zona sin observar. La atención debe centrarse en cualquier sensación que surja, ya sea una sensación táctil, de temperatura, vibración o cualquier otra. Es importante que el practicante mantenga la ecuanimidad y no reaccione emocionalmente a las sensaciones, ya sean placenteras o dolorosas. El enfoque de Vipassana es observar sin apego o rechazo, permitiendo que la conciencia explore cada parte del cuerpo. A medida que se recorre el cuerpo, se busca activar y sentir todas las áreas, incluidas las que están dormidas o donde no hay sensaciones claras. Estas áreas son denominadas zonas ciegas en el budismo, y representan la ignorancia o falta de conciencia. Al despertar estas zonas, se expande la conciencia y se elimina la ignorancia. Una vez que el practicante ha recorrido todo el cuerpo, se repite el proceso, pero esta vez se intenta unificar las partes ya observadas. Por ejemplo, después de recorrer toda la cabeza, se debe observarla como una unidad, sin perder el detalle de sus partes individuales. Luego se hace lo mismo con otras partes del cuerpo, como la espalda, hasta que se unifiquen todas las áreas en una sola imagen corporal completa. Esto se conoce como activar el algoritmo de unificación corporal. El siguiente paso es extender la observación hacia el interior del cuerpo.
El practicante dirige su atención hacia los órganos internos, comenzando por la cabeza y avanzando hacia el resto del cuerpo. Para facilitar este proceso, se puede imaginar un círculo que atraviesa el cuerpo, explorando su superficie y luego descendiendo más profundamente a medida que la atención penetra en cada zona. El propósito final de Vipassana es desarrollar un algoritmo de unificación corporal que incluya tanto la superficie como el interior del cuerpo. Esta práctica no solo prepara al meditador para la meditación autoalusiva, sino que también tiene efectos inmediatos en la limpieza corporal, curación de dolencias y prevención de enfermedades. Vipassana fortalece la atención, la observación y la conciencia al despertar sensaciones en todo el cuerpo, eliminando las zonas de ignorancia y expandiendo la percepción del practicante. Una vez completada esta etapa, el practicante está listo para avanzar hacia la observación de la mente. Capítulo 6. Observación de la mente. La observación de la mente es una técnica de meditación que se centra en observar los contenidos mentales, pensamientos, memorias e imágenes, sin identificarse con ellos, permitiendo que surjan, se desarrollen y desaparezcan mientras uno mantiene una postura desapegada como observador. En esta práctica, se reconoce que la mente no es una entidad concreta o separada, sino un proceso dinámico que se manifiesta a través de estos contenidos. El objetivo principal de esta observación es llegar a una desidentificación del practicante con los pensamientos y memorias, y que la conciencia del meditador se centre en el observador mismo, quien es testigo de todo lo que ocurre en la mente sin involucrarse emocional o intelectualmente. Observación de pensamientos espontáneos. El proceso comienza de manera similar a las prácticas anteriores, con el meditador sentado cómodamente, realizando primero Anapana, observación de la respiración, y luego Vipassana, observación del cuerpo. Una vez que se ha logrado la unificación corporal, se dirige la atención hacia cualquier pensamiento espontáneo que surja. Estos pensamientos pueden ser variados y pueden relacionarse con recuerdos, ideas o planes futuros. La clave está en no intervenir en el flujo de los pensamientos ni emitir juicios sobre ellos. Simplemente se deben observar como un testigo, permitiendo que surjan y desaparezcan de manera natural. Si surgen juicios, estos también deben observarse sin rechazo. Si no aparecen pensamientos de manera espontánea, se puede volver a recorrer el cuerpo con la atención para activar cualquier pensamiento relacionado con las sensaciones corporales. Observación de pensamientos provocados. Una vez que se ha dominado la observación de pensamientos espontáneos, el siguiente paso es provocar intencionalmente un pensamiento y observarlo de la misma manera, siguiendo su origen, desarrollo y desaparición sin identificarse con él. Esta práctica ayuda a fortalecer la posición del meditador como observador, capaz de observar cualquier contenido mental sin apego o rechazo. Observación de memorias. El siguiente nivel en la práctica es la observación de las memorias. Cada parte del cuerpo contiene memorias, y al activar la atención en diferentes áreas, estas memorias pueden surgir. El meditador debe observar estas memorias sin identificarse con ellas, comprendiendo que forman parte de los contenidos de la mente, pero no son su identidad. A medida que se profundiza en esta práctica, el meditador puede comenzar a ver patrones o esquemas que subyacen en su historia personal. Estos patrones también deben observarse sin apego. Observación simultánea de pensamientos. La mente no siempre opera de manera lineal, y es posible que varios pensamientos surjan simultáneamente o en secuencia. El meditador debe ser capaz de observar múltiples pensamientos al mismo tiempo sin perder su posición de testigo. Este ejercicio es similar a la observación unificada del cuerpo en Vipassana, solo que aplicado a los contenidos mentales. El objetivo es unificar los pensamientos, viéndolos como parte de una misma unidad que el observador puede atestiguar. Observación de imágenes internas. Además de pensamientos y memorias, también pueden surgir imágenes internas durante la meditación. Estas imágenes pueden aparecer espontáneamente o ser inducidas al enfocar la atención en algún punto del campo visual interno, el espacio percibido al cerrar los ojos. Al igual que con los pensamientos, estas imágenes deben observarse sin identificarse con ellas, siguiendo su origen, desarrollo y desaparición. Observación simultánea de imágenes, memorias y pensamientos. Finalmente, el meditador llega al punto de poder observar simultáneamente cualquier contenido de la mente,
ya sea pensamiento, memoria o imagen, manteniendo siempre su postura de observador desapegado. Esto permite una visión clara de la unidad del pensamiento y la imagen, y de cualquier otro contenido mental, sin quedar atrapado en ninguno de ellos. La observación de la mente es un proceso gradual en el que el meditador aprende a mantener una postura de testigo frente a todo lo que ocurre en su conciencia. A medida que se avanza en esta técnica, se logra una mayor comprensión y desapego de los contenidos mentales, lo que permite un acercamiento más profundo a la realidad y al observador, que es la esencia de la conciencia y el testigo constante de todos los procesos mentales. Capítulo 7. La observación de las emociones. La observación de las emociones en el contexto de la meditación autoalusiva es una técnica que permite experimentar y entender las emociones de manera desapegada, sin identificarse con ellas. Este proceso es desafiante porque tendemos a identificarnos profundamente con nuestros estados emocionales, tal como lo hacemos con nuestro papel social, lo que nos dificulta observarlos con ecuanimidad. En la práctica de la observación emocional, la clave es adoptar una postura de testigo imparcial, desde la cual las emociones se pueden observar sin apego ni rechazo, viéndolas pasar como un flujo natural que no define quiénes somos. Esta perspectiva ecuánime permite que las emociones se experimenten sin la necesidad de controlarlas, reprimirlas o sentirse dominado por ellas. Observación de los efectos corporales. Una forma eficaz de observar las emociones consiste en prestar atención a los efectos físicos que producen en el cuerpo. Cuando surge una emoción, inevitablemente genera cambios fisiológicos. El ritmo cardíaco puede acelerarse, la respiración puede cambiar, los músculos pueden tensarse, o el estómago puede reaccionar. Practicar la observación de estos efectos corporales uno por uno, como se hace en Vipassana corporal, facilita una visión desapegada de la emoción. El meditador debe observar sin juicios estos efectos, simplemente notando los cambios que ocurren en el cuerpo cuando surge la emoción. Luego, puede ir uniendo estas sensaciones físicas hasta lograr una percepción unificada de todos los cambios corporales que acompañan la emoción. Observación directa de la emoción. Una vez que el meditador ha logrado observar los efectos físicos, el siguiente paso es dirigir la atención a la emoción en sí misma. Se trata de observarla directamente, sin diseccionarla ni enfocarse en sus componentes individuales. Este enfoque permite sentir la emoción tal como es, sin identificarse con ella ni intentar reprimirla. A medida que el practicante adquiere más experiencia, puede observar simultáneamente tanto la emoción como sus efectos corporales, manteniendo siempre una postura ecuánime. Fluidez emocional y ecuanimidad. A medida que se practica la observación emocional, el meditador adquiere maestría emocional. Esto significa que las emociones pueden fluir libremente sin ser reprimidas, y el practicante puede observarlas sin identificarse con ellas. Esta práctica genera una mayor limpieza emocional y la capacidad de mantenerse centrado y unificado incluso en medio de emociones intensas. Identificación y aceptación de las emociones. Parte importante del proceso es aprender a identificar las emociones, comprender sus causas y los estímulos que las desencadenan. El conocimiento de los procesos emocionales propios conduce a una vida emocional más fluida y saludable. La observación sostenida de estos cambios emocionales, junto con la comprensión de sus dinámicas, ayuda a la persona a vivir con mayor plenitud, sin verse abrumada por sus emociones. Sin embargo, para que esta práctica sea efectiva, es crucial que el meditador acepte sus emociones. La represión o el miedo a enfrentarlas interfiere con el proceso de meditación. La aceptación emocional permite que la información sea procesada y utilizada para la algoritmización, es decir, para la integración y transformación de la experiencia emocional en un mayor entendimiento. La observación de las emociones en la meditación autoalusiva no busca suprimirlas, sino enriquecer la experiencia emocional al comprenderlas y darles su lugar adecuado. Las emociones, cuando se observan desapegadamente, no solo dejan de ser fuente de confusión y sufrimiento, sino que se convierten en una parte vital de la experiencia, añadiendo significado a la vida. Al practicar esta observación, el meditador logra una mayor ecuanimidad y poder emocional, lo que permite que las emociones existan sin que ellas controlen su vida o lo alejen de su centro interior. Capítulo 8. La observación de patrones.
Es el último paso antes de iniciar la práctica completa de la meditación autoalusiva. Este proceso fortalece la capacidad de algoritmización, que es esencial en la autoalusión. Algoritmización, en este contexto, se refiere a la habilidad del cerebro de identificar y organizar información compleja en patrones coherentes, lo que facilita la integración de datos y la percepción más profunda de la realidad. ¿Qué es la observación de patrones? En la naturaleza, todo está estructurado por patrones, ya sea en las formas de las hojas de los árboles, las ondas en la arena, las nubes en el cielo o las estrellas en la noche. La observación de patrones implica centrar la atención en estos objetos y tratar de identificar regularidades o formas repetitivas que se organizan en un patrón reconocible. Cuando observamos estos patrones, estamos activando algoritmos en el cerebro que nos permiten procesar la información de manera más compleja. Cuanto más complejo sea el patrón que se observa y reconoce, más se desarrolla la capacidad de algoritmización. ¿Cómo realizar la observación de patrones? 1. Empezar con objetos simples. La práctica puede comenzar con algo simple, como observar una hoja de árbol o una flor. El objetivo es mantener la atención fija en el objeto el mayor tiempo posible, intentando descubrir las formas y líneas regulares que se organizan en un patrón natural. La observación detallada de las venas de una hoja o la disposición de los pétalos de una flor es un buen punto de partida. 2. Incrementar la complejidad. A medida que se gana práctica en la observación de patrones simples, se puede avanzar hacia patrones más complejos, como las formas de las nubes, las olas del mar o las llamas de una fogata. Estos patrones son dinámicos y cambian constantemente, lo que desafía al cerebro a seguir decodificando y reorganizando la información. 3. Herramientas adicionales. Si se cuenta con lupas o microscopios, se pueden observar detalles más intrincados en los patrones de plantas o texturas naturales. El uso de estas herramientas amplifica la capacidad de observar y decodificar patrones. 4. Patrones en el cielo. Una práctica recomendada es la observación de patrones estelares. Los chamanes, por ejemplo, utilizan la contemplación del cielo estrellado para entrenar su capacidad de ver patrones en el cosmos. Al reconocer las constelaciones y las formaciones estelares, se activa un nivel más alto de algoritmización debido a la complejidad y vastedad de estos patrones. ¿Por qué es importante la observación de patrones? La observación de patrones no solo entrena la mente para identificar regularidades en el entorno, sino que también desarrolla una forma de pensar que permite procesar información de manera más estructurada. Esta habilidad es crucial en la meditación autoalusiva, donde el meditador debe integrar múltiples niveles de información sobre sí mismo y su entorno, reconociendo patrones de pensamiento, emoción y percepción. Entonces, la observación de patrones es una técnica poderosa que prepara al cerebro para la meditación autoalusiva, desarrollando la capacidad de algoritmización que permitirá al practicante integrar la información y alcanzar un estado de mayor conciencia y unificación. Al observar patrones en la naturaleza, tanto estáticos como dinámicos, se entrena al cerebro para reconocer estructuras más complejas, lo que, en última instancia, facilita la comprensión más profunda de uno mismo y del universo en su totalidad. Capítulo 9. La meditación autoalusiva. Es una técnica que permite al practicante observar la totalidad de su ser en el momento presente, integrando las experiencias corporales, mentales y emocionales de manera unificada. El objetivo es lograr una autoobservación desapegada, en la que el individuo pueda percibirse a sí mismo desde una perspectiva trascendente, libre de identificaciones y juicios, en contacto directo con la realidad del observador. Preparación para la meditación autoalusiva. El proceso comienza en un entorno tranquilo y cómodo, similar a las prácticas de Anapana y Vipassana, en las que se utiliza la respiración como ancla para fortalecer la atención. Sentado con los ojos cerrados y la espalda recta, el meditador comienza observando la respiración, prestando atención al aire que entra y sale de los pulmones, sin forzarla, hasta lograr una atención sostenida y libre de distracciones. Observación del cuerpo, Vipassana. Una vez que la atención en la respiración está bien establecida, se procede a la observación corporal. El meditador dirige su atención a la parte superior de la cabeza, vértex, y, poco a poco, recorre todo el cuerpo, observando las sensaciones físicas en cada parte.
Esta práctica de vipassana se realiza hasta que no quedan zonas ciegas, es decir, hasta que se perciben todas las partes del cuerpo sin bloqueos. Cuando se logra observar el cuerpo por completo, se incorpora un nuevo ejercicio. Al inspirar, el cuerpo se recorre desde los pies hasta la cabeza, y al expirar, se recorre desde la cabeza hasta los pies. Este movimiento de atención sincronizado con la respiración se continúa hasta que el cuerpo se percibe como una unidad completa. Observación de los pensamientos. Una vez que se percibe el cuerpo como una unidad, se deja de lado momentáneamente la observación corporal y se dirige la atención a los contenidos de la mente. En este punto, los pensamientos son observados sin identificarse con ellos. El meditador aprende a ver cómo los pensamientos surgen, se desarrollan y desaparecen, sin juzgarlos ni analizarlos. Esta práctica se repite hasta que se puede observar la mente de manera ecuánime. Observación de las emociones. El siguiente paso es la observación de las emociones. Al igual que con los pensamientos, las emociones se observan sin identificarse con ellas, primero como sentimientos en sí mismos y luego atendiendo a los cambios corporales que los acompañan, como la alteración del ritmo cardíaco o la tensión muscular. El meditador permite que las emociones fluyan libremente, sin intentar reprimirlas ni desviarlas. Observación de la totalidad de uno mismo. Después de haber trabajado con el cuerpo, la mente y las emociones de manera individual, se procede a observar todos estos elementos juntos en una unidad. El meditador comienza a integrar el cuerpo, la respiración, los pensamientos y las emociones en una sola experiencia de autoobservación. Este estado es lo que se denomina la observación de la totalidad de uno mismo en el presente. Este proceso no pretende abarcar la totalidad del universo, sino que se enfoca en la totalidad de uno mismo en el momento presente. Es la observación de la experiencia personal en su totalidad, en el ahora. La contemplación del sí mismo. Una vez que el meditador ha logrado unificar estos componentes, se focaliza en la sensación de sí mismo, es decir, en la mismidad o la identidad del yo. Aquí, el meditador contempla su ser como un todo unificado, observando tanto los componentes individuales como la resultante unificada. Este paso es crucial para entenderse a uno mismo no solo como un conjunto de pensamientos, emociones y sensaciones, sino como una entidad consciente que trasciende esas experiencias. Incorporación en la vida cotidiana. La meditación autoalusiva no requiere ser realizada solo en momentos de meditación formal. De hecho, se puede practicar durante la vida diaria, integrando no solo el cuerpo, la mente y las emociones, sino también los estímulos sensoriales, visuales y auditivos. El objetivo es que el meditador pueda mantener esta observación unificada y ecuánime mientras interactúa con el mundo exterior. El atractor extraño y la realidad. En la meditación autoalusiva, se plantea la existencia de un atractor extraño, una especie de guía interna que lleva al sistema hacia un estado de equilibrio y unificación. Este atractor se describe como el elemento que atrae al practicante hacia la realidad del observador, una presencia omnipresente que guía la autoalusión hacia un estado de conciencia plena y contacto con la realidad. En diversas tradiciones espirituales, este observador ha sido representado simbólicamente. En el cristianismo esotérico, por ejemplo, se lo visualiza como un ojo dentro de un triángulo, que simboliza la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el hinduismo, el ser o Atman es la presencia eterna e intocable que se mantiene inalterada más allá de los cambios del universo. En resumen, la meditación autoalusiva es un proceso de observación continua y progresiva de uno mismo, que comienza con la atención en la respiración y avanza hasta la observación simultánea del cuerpo, la mente y las emociones. El objetivo final es alcanzar un estado de autoobservación unificada en el que se percibe la totalidad de uno mismo en el presente, libre de identificaciones, y en contacto con la realidad del observador. Con la práctica constante, esta observación se vuelve natural y sin esfuerzo, permitiendo al meditador acercarse a su verdadera esencia más allá de las experiencias superficiales. Capítulo 10. La meditación autoalusiva permanente y sin límite. Es el paso avanzado en la práctica de la autoalusión, donde la observación de uno mismo se mantiene de manera continua en la vida cotidiana, sin necesidad de secuencias o etapas intermedias. Este tipo de meditación implica una atención sostenida y constante,
donde el meditador se mantiene alerta y consciente de sí mismo en todo momento, evitando identificarse con los contenidos de sus experiencias. La esencia de la meditación autoalusiva permanente. En esta fase, la meditación autoalusiva no es una observación crítica o analítica, ni un proceso de juicio o pensamiento lógico. El meditador simplemente se observa a sí mismo desde la perspectiva del observador, quien atestigua el flujo de experiencias sin identificarse con ellas. Este observador, en lugar de participar activamente en las experiencias, es consciente de su propia existencia y mantiene la autoobservación de la mismidad, el sí mismo. Dinámica de transformación continua. La meditación autoalusiva tiene un carácter dinámico, porque cada vez que el sujeto se observa a sí mismo, está incorporando ese acto de observación en la totalidad de su ser. En la física moderna, se reconoce que el observador afecta al objeto que observa. De manera similar, en la meditación autoalusiva, la observación de uno mismo modifica la percepción y la experiencia de la totalidad del ser. Este proceso de autoalusión es recursivo. El sujeto se observa a sí mismo, esa observación modifica su estado de ser, y luego se observa nuevamente en esta nueva versión de sí mismo. Esto genera una dinámica constante de transformación y actualización, donde la identidad yoica, la percepción de uno mismo, se va modificando y profundizando. Meditación sin límite. La meditación autoalusiva se denomina sin límite, porque este proceso de autoobservación y transformación puede continuar indefinidamente. Cada nueva autoalusión aporta una mayor densidad informacional, es decir, una mayor integración y complejidad de la experiencia. Cuando la información procesada llega a un punto de alta complejidad, el sistema puede necesitar tiempo para decantar y reorganizar toda esa información antes de poder volver a un estado de autoalusión plena. Si el sujeto logra mantener la observación ecuánime durante este proceso, tarde o temprano será capaz de unificar esta nueva experiencia en una sensación de mismidad o yoicidad que pueda ser nuevamente observada. Este proceso de observación de la totalidad de uno mismo se vuelve permanente, sin interrupciones, y el meditador alcanza una mayor integración de su ser. Unidad con el resto. La meta final de la meditación autoalusiva permanente y sin límite es que el sujeto se coloque en una posición de unidad con el resto de la existencia. Esta unidad implica que el meditador ya no se identifica únicamente con su propio ser, sino que se reconoce como parte integral del todo. El sujeto experimenta una sensación de identidad unificada con el entorno, las personas y la realidad en general, sin perder su sentido de sí mismo. La meditación autoalusiva permanente y sin límite es la capacidad de observar la totalidad de uno mismo en cada instante, sin identificarse con ningún contenido específico de la experiencia. El meditador recuerda constantemente su realidad y mantiene una autoobservación continua y fluida, donde el proceso de transformación y unificación personal se vuelve ininterrumpido. Esta práctica conduce eventualmente a una experiencia de unidad con el resto del universo, en la que el individuo se percibe como parte de una totalidad mayor, libre de las limitaciones del ego y la separación. Capítulo 11. Consideraciones finales. Las consideraciones finales sobre la meditación autoalusiva nos llevan a una comprensión profunda de la constante presencia del observador. No existe un límite para la capacidad de observación, incluso en los momentos en los que parece que no es posible autoaludir, cuando hay confusión, vacío o dolor profundo, el observador permanece inmutable. Esto implica que, incluso en los estados más difíciles de sufrimiento mental, el observador sigue siendo una parte intocable y autosuficiente de nuestra conciencia. Observación en todo momento. La idea central es que siempre se puede observar, incluso cuando uno se siente incapaz de autoaludir o cuando atraviesa momentos de olvido, confusión o depresión. Esta capacidad de autoobservación brinda una fuente de esperanza y optimismo, porque recuerda al individuo que, más allá del sufrimiento o del caos emocional, hay una parte de sí mismo que permanece pura y no se ve afectada por los eventos externos o internos. Este observador es el ancla que proporciona una sensación de estabilidad en medio del desorden emocional y mental. El fundamento de la fe. La existencia del observador es, en última instancia, el fundamento de la fe verdadera. Esta fe no se refiere necesariamente a una creencia religiosa, sino a la confianza en que siempre hay una posibilidad de observar, y por lo tanto,
de dar un siguiente paso hacia una mayor claridad y autocontrol. Saber que el observador está siempre presente, incluso en las peores circunstancias, ofrece una fuente constante de esperanza. Recordar observar. La recomendación final es recordar que siempre se puede observar. Este recordatorio es fundamental para mantenerse consciente y optimista en la vida. Fortalecer esta memoria, y practicar la observación en todo momento, ayuda a cualquier persona a volverse más dueña de sí misma, a tener un mayor sentido de optimismo y a saber que siempre hay un paso siguiente hacia el crecimiento y la comprensión. En resumen, el mensaje final subraya que, a pesar de los momentos de dificultad, el observador siempre está presente, y al fortalecer nuestra capacidad de recordar esto, podemos avanzar hacia un estado de mayor autoconciencia, equilibrio y esperanza. Capítulo 12. El observador y la latice. El concepto de latice y su relación con el observador es una de las ideas más fascinantes en la meditación autoalusiva y en la comprensión de la conciencia. La latice es un término que se refiere a una estructura fundamental del espacio-tiempo, que subyace a toda la existencia física y actúa como el sustrato a partir del cual se generan las partículas elementales, los compuestos químicos y todos los objetos del universo. Esta estructura es única y constante, independientemente de las manifestaciones que surgen dentro de ella. De manera similar, el observador es la parte de la conciencia que permanece constante y singular, independientemente de los pensamientos, emociones o experiencias que el sujeto pueda tener. Así como la latice sostiene todas las manifestaciones físicas, el observador sostiene y atestigua todas las experiencias mentales, emocionales y sensoriales sin cambiar o ser afectado por ellas. Similitudes entre la latice y el observador. Tanto la latice como el observador son singularidades, es decir, ambos son independientes de las manifestaciones que generan o sostienen. Desde esta perspectiva, se podría pensar que la latice y el observador son, de hecho, la misma cosa, o al menos que comparten una naturaleza común. Esto es coherente con la experiencia que se describe en los estados de alta coherencia neuronal, donde el campo neuronal del cerebro del sujeto alcanza tal grado de armonía que mimifica el estado fundamental de la latice. En estos estados, la conciencia del sujeto parece estar en sintonía con el campo cuántico fundamental, lo que sugiere una identidad entre la latice y el observador. El observador y el silencio activo. Desde este punto de vista, el estado fundamental del observador no es un vacío pasivo o una nada sin vida, sino un estado de silencio activo, de conciencia pura y autosuficiente. Este estado de silencio, buscado por muchos meditadores y buscadores espirituales, no es la ausencia de conciencia o un vacío mental absoluto, sino la conciencia del yo puro en un estado de conexión con la realidad. La latice puede representar este estado de fondo silencioso y dinámico, sobre el cual se manifiestan todas las experiencias y objetos. La distinción entre el observador y la latice. A pesar de las similitudes, hay una distinción importante. El observador no puede reducirse completamente a la latice. Un ejemplo de esta distinción es el caso de Pachita, una chamana mexicana que supuestamente tenía la capacidad de materializar y desmaterializar objetos. Esto sugiere que Pachita poseía un control extraordinario sobre la latice, distorsionándola para conformar objetos físicos. Si el observador fuera exactamente la latice, este tipo de control sobre la realidad física sería difícil de explicar. En cambio, lo que Pachita hacía parecía involucrar la interacción de su campo neuronal con la latice, lo que indica que el observador trasciende la latice y puede influir sobre ella, pero no es idéntico a ella. El observador como realidad trascendente. Por lo tanto, el observador trasciende cualquier modelo físico, incluida la latice. Aunque la latice es el sustrato que sostiene la realidad física, el observador pertenece a una realidad más profunda, que no puede ser completamente explicada o reducida a ningún concepto o estructura física. El observador está más allá de cualquier descripción material o mental y representa el aspecto esencial del sí mismo, la parte de la conciencia que es eterna, pura y autosuficiente. En resumen, la latice y el observador comparten similitudes fundamentales en su naturaleza singular e inmutable, ya que ambos sostienen manifestaciones diversas. Sin embargo, el observador va más allá de la latice. El observador no puede ser reducido a un simple constructo físico o modelo cuántico,
y su naturaleza trasciende tanto la mente como la estructura física de la realidad. La meditación autoalusiva busca precisamente ese encuentro con el observador, que no solo es testigo de todo, sino que es la esencia de la realidad misma. Glosario. Algoritmización. Se refiere al proceso de obtener algoritmos a partir de la información cruda. Es un mecanismo de concentración de datos y aumento de la densidad informacional. Algoritmo. Un algoritmo es un patrón, una estructura, una fórmula matemática o cualquier otro proceso capaz de contener grandes cantidades de información en una forma reducida y concentrada. Un buen ejemplo de un algoritmo es la estructura del ADN, capaz de contener toda la información acerca de un cuerpo. La decodificación de un algoritmo produce la recuperación de la información que concentra su estructura. En el caso del ADN, su decodificación da lugar a un cuerpo. Atractor extraño, en física, se refiere al algoritmo que describe un sistema complejo y hacia el cual el sistema tiende. Autoalusión es la observación de una totalidad desde una perspectiva de no identificación con sus contenidos. Equivale a la observación de un algoritmo desde fuera de él. Campo cuántico se refiere a la latice del espacio-tiempo. Campo neuronal es la actividad global de un cerebro vivo que resulta de las interacciones de todos los elementos neuronales que lo forman. El campo neuronal es una alteración tridimensional hipercompleja de la latice del espacio-tiempo. Existen alrededor de 12.000 millones de neuronas en el cerebro humano. El número de interacciones posibles entre todas las neuronas es igual al número total de partículas que existen en el universo. Cuando cada una de las neuronas se activa, crea una microdistorsión de la latice del espacio-tiempo. Al conjunto total de estas microdistorsiones de la latice del espacio-tiempo se le llama campo neuronal. Circuitos de convergencia se refieren a un tipo de conexiones entre neuronas en las que muchos elementos envían información a un número menor, formando circuitos que incluyen grandes cantidades de información en pocos elementos. A través de estos circuitos de convergencia se puede algoritmizar información. Condicionamientos, conductas aprendidas como resultado de la asociación de un estímulo con una respuesta, de varios estímulos o varias respuestas. Decodificación, se refiere a la reconstrucción lógica de la información contenida y concentrada en algoritmos. Doble, se refiere al cuerpo energético de un chamán localizado en el hipercampo. Duración del presente es el tiempo mínimo necesario para crear una experiencia consciente. Cada modalidad perceptual tiene su propia duración. Por ejemplo, la duración del presente dentro de una imagen visual es de alrededor de 50 milisegundos, que es el tiempo mínimo necesario para crear un precepto visual. Ego se refiere al yo de la personalidad, distinto al yo puro o al self, por ser dependiente de una historia personal individual. Espacio-tiempo. De acuerdo con la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, el espacio y el tiempo forman una unidad inseparable. En la estructura básica de la latice, el tiempo no transcurre y no existen objetos ni partículas elementales. Un cambio en la organización de la latice aparece como un objeto y un cambio temporal. Si desapareciera la latice, el espacio, el tiempo y la materia no existirían. La desaparición de todo objeto y del tiempo acabaría con la latice. Hardware. Tecnicismo que se refiere a la estructura física de los circuitos electrónicos de una computadora. Hipercampo. Conjunto de interacciones entre todos los campos neuronales en la latice del espacio-tiempo. El hipercampo es la conformación de mayor complejidad de la latice del espacio-tiempo. Identificación es el acto de creer y sentir que los contenidos de la experiencia son el sí mismo. Imágenes externas se refiere a los contenidos de la percepción visual del entorno. El conjunto de objetos, colores, texturas, paisajes, etc., forma las imágenes externas. Imágenes internas se refiere a los contenidos de la percepción visual del mundo interior. Inclusión por convergencia. La actividad de los circuitos de convergencia resulta en la creación de algoritmos inclusivos, es decir, patrones neuronales que concentran la información previamente dispersa. Un algoritmo neuronal es una inclusión informacional en la cual los patrones de la actividad de muchas neuronas se concentran en pocas. Latice. De acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio-tiempo posee una estructura básica de total coherencia y simetría a la que se denomina latice.
La latice también forma el fundamento de la materia, ya que cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Todo compuesto químico y cualquier campo energético son alteraciones específicas de la latice. El concepto de latice surgió de los estudios de cristalografía de rayos X, en los cuales la estructura de los cristales aparecía como una red o matriz. La latice del espacio-tiempo podría conceptualizarse como una red o matriz hipercompleja que lo penetra todo. Meditación. Resulta de la capacidad de mantener la atención focalizada en algún contenido de la experiencia en el interior, en la superficie o en el exterior del cuerpo. Meditación autoalusiva. Es la observación sostenida de la totalidad de uno mismo en el presente. Micropotenciales dendríticos. Son las oscilaciones del potencial de membrana de las dendritas neuronales. Las dendritas son excrescencias del cuerpo neuronal encargadas de recibir información proveniente de otras neuronas. Según algunos neurofisiólogos, ver, Carl Pribram, el conjunto de micropotenciales dendríticos de una población neuronal forma frentes de onda hipercomplejos que se transmiten a lo largo y ancho del cerebro. Cada micropotencial dendrítico es una alteración de la latice del espacio-tiempo. Cada frente de onda también lo es. El conjunto de micropotenciales dendríticos y todos los frentes de onda forman parte del campo neuronal. Mundo relativo, el mundo de los objetos concretos, las emociones temporales y las identificaciones restringidas. Niveles de algoritmización. Cada vez que se logra obtener un algoritmo a partir de cierta información, se activa un nivel de algoritmización. El proceso puede continuar, pero ahora utilizando los algoritmos previos como datos para el siguiente nivel. Niveles de inclusión. Se refiere a los niveles de algoritmización. La información se incluye en cada nivel y puede ser observada desde el siguiente. El proceso es paralelo a la observación autoalusiva, en la cual la información incluida en un nivel es observada desde el nivel que la alude. Observador. Se refiere al sí mismo o al yo puro identificado consigo mismo. Es el testigo de la mente. Precepto visual. Es una imagen perceptual formada por detalles, objetos, formas y texturas, resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latice del espacio-tiempo. Realidad. Es el yo puro. Realidad. Se refiere a los objetos, cuerpos y transformaciones energéticas, resultantes de las alteraciones de la estructura básica y fundamental de la latice del espacio-tiempo. Rol social. El papel que nos ha impuesto la sociedad. Self. El yo puro. Es la identidad con el todo en ausencia del ego. El self trasciende al ego. Sintergia. Es una medida de la coherencia, densidad informacional y redundancia de una información. Mientras mayor valor tengan las variables anteriores, mayor será la sintergia. La estructura informacional de mayor sintergia es la de la latice del espacio-tiempo en su estado básico. Software. Tecnicismo que se refiere a los programas de una computadora. Subtexto. Se refiere en un nivel coloquial a lo que la física llama atractor extraño. Es lo que se encuentra entre líneas, el mensaje oculto detrás de las palabras y los argumentos verbales o conductuales. Sujeto de la experiencia. Es el sujeto identificado con su experiencia. Es quien se siente inmerso en su sentir. Superyo. En la teoría freudiana, se refiere al mecanismo moral introyectado. Es la parte de la mente estructurada que juzga y establece los ideales del yo. Cuando estos no se alcanzan, el superyo ejerce su acción castigando al sistema. Teoría sintérgica. Según esta teoría, la experiencia surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latice del espacio-tiempo. Y así llegamos al final de este increíble viaje por meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg. Espero que este análisis te haya inspirado tanto como a mí, y que te haya dejado con esa chispa de curiosidad por seguir profundizando en el fascinante mundo de la conciencia y el autoconocimiento. Quiero recalcar que los capítulos mencionados en este resumen no son una copia exacta de los que encontrarán en el libro, sino una estructura que en Literatura Asombrosa hemos diseñado para hacer este análisis más práctico y accesible para todos ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a sumergirse completamente en la lectura de este libro. Hay tanto más que aprender y descubrir en sus páginas, y estoy seguro de que cada uno de ustedes encontrará en él algo que resonará profundamente y enriquecerá su vida. Si disfrutaste el contenido,
No dudes en compartir este video con un amigo que también quiera explorar nuevas formas de entender la mente. Además, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y a unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde seguimos compartiendo reflexiones, ideas y mucho más. Y no olvides dejar un comentario si te gustaría obtener una copia del libro, o si simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre lo que más te llamó la atención de este análisis. Siempre me encanta leer lo que tienes que decir. Nos vemos en el próximo video de Literatura Asombrosa, donde seguiremos desentrañando los misterios de la mente y el espíritu a través de la literatura. ¡Hasta pronto!